Bueno, está en línea para charlar un poquito, para seguir hablando esta tarde, Ana María Gorosito Kramer, docente de nuestra casa, amiga de nuestra casa también. Ana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pero espantada porque me dormí una siestita con este calor y acabo de escuchar tu pase que hay nuevas medidas. Es decir, es impresionante, acá no se puede quedar un minuto. No, y acaban de dar este bono que es hasta como ofensivo, ¿no? Porque después de este ataque que no sabemos hasta dónde va a llegar, tan generalizado sobre los ingresos de los sectores de todos, pero particularmente de los sectores más vulnerables, un bono de 10.000 es como, no sé, te puede durar mediodía. 10.000 pesos. 10.000 pesos. Bueno, por ejemplo, te digo, ayer estuve en un supermercado muy conocido de nuestra ciudad comprando para hacer el famoso Viteltoné, pensé con un corte barato, no con peseto, y cada lata de atún, imagínate que lleva dos, salía 3.300 y piquito, o sea que ni siquiera da para 3 latas de atún. No. Es medio poco, ¿no, amiga? Es muy impresionante. Para ponerte la perspectiva, nada. Es muy impresionante. No, vos sabés que antes de que vos me llamaras, estaba pensando en relación con la cantidad de medidas en apenas 5 días, me acordaba del box. Porque parecerá raro, pero en algún momento yo tuve algún novio que le gustaba el box y bueno, sabés cómo somos las novias, ¿no? O cómo eran antes. Y bueno, y había estilos, ¿no? Había estilos. Por ejemplo, vamos a pasar porque el que tenía el cuerpito más chiquito, que era Horacio Cavallo, fantástico, él bailoteaba, tenía muy buen juego de piernas por el ring, mientras el oponente se cansaba. Hasta que finalmente, muy cansado, ahí recién, digamos que le asestaba el golpe, pero volvía el campeón aclamado por todos. Y pensaba que también Carlitos Monzón era así, con otro físico, y estudiaba el rival, y finalmente lo calzaba con esas piñas impresionantes, y por nocaut, que hago otra cosa, que era también el estilo de Muhammad Ali, el ex Cassius Clay, ¿no? En cambio, Rico Bonavena, que era más tolongo, para usar un término regional, era como este gobierno, es decir, un golpe atrás de otro, el que terminaba cansado es el propio Ringo, porque se había gastado totalmente en una andanada de golpes que si no dejaba mormoso, que es otro término de mi época, pero tonto, al adversario, el adversario finalmente sacaba fuerza de algún lado y podía vencerlo, ¿no? Entonces es esto, nosotros tenemos un estilo presidencial donde lo que se intenta es dejar a la ciudadanía mormosa, ¿no? Dándole con todo. ¿Y por qué pensaba esto? Bueno, mira, creo que tenemos un poco de tiempo, ¿no? Sí. Bien, gracias. Pensaba esto porque viste que diciembre siempre fecha de muchas reuniones y qué sé yo vengo participando de eventos y una cosa que me ha causado, me llamó la atención, especialmente ayer me comencé a dar cuenta que tanto a mí como a la gente que charlaba les costaba decir en qué día había sido anunciada N medida. Nos cuesta, bueno, fue el lunes, fue el martes, y recién, amiga, estamos el viernes. Es decir, que recién estaríamos cursando 5 días después de la asunción de la nueva presidencia, y nos cuesta ubicarnos. Esa es una sensación que tuvimos en pandemia. Pandemia también nos hundió así una especie de letargo cronológico. Uno no sabía si había la fiesta de cumpleaños de tal, o porque en 1 año y medio se nos volvieron confusas las fechas. Bueno, estamos en la misma situación, que quiere decir que hay algo que está jugando con nuestro sentido de la realidad, que quiere decir también con nuestra salud mental. Sí. Es decir, más allá de todos los procesos que ahora vamos a hablar, creo que hay algo que se está poniendo en juego que es muy neurótico, que es el problema de poner nuestra salud mental, nuestra dificultad de anclaje en el tiempo, que estamos sufriendo en función de esta batería de medidas.
Pero resulta que para mí, y a todo esto yo le llamé, hoy inventé un nombre a esto, lo llamé bucle temporal. Es como un bucle, damos vuelta, ¿no? Ahora, el bucle temporal en el que nos está introduciendo el nuevo régimen gubernamental es un bucle que tiene por lo menos dos dimensiones. Esta que te digo, de no saber exactamente qué día se dijo que, no la otra, de empezar a hacer la sensación de que ya lo hemos pasado y que estamos volviendo a pasar algo que ya pasó y que no pasó una, sino muchísimas veces, ¿no? Y entonces sobre esto, si vos me permitís, me gustaría un poquito desarrollarlo, sí. ¿no? ¿Y por qué es todo esto? Yo, sabés que hoy estuve en la mañana en una cosa maravillosa. Resulta que la editorial universitaria, justo con el Centro de Empleados de Comercio, presentando un libro que es de 1914, el informe Nicholson. Lo anticipamos ayer acá. Lo anticipamos ayer acá con Jorge Gómez, justo. No sabés la alegría que me dio, porque este era un proyecto que tenía ahí pendiente, la editorial de los viejos tiempos en que yo la dirigía, y gracias a Dios, Florian Fernández la recupera, consigue estos sponsors. Estuvimos con la ministra de Trabajo, que lo primero que me congratulé cuando me tocó hablar fue qué suerte que yo vivo en una provincia donde trabajo es ministerio, ¿no? Y es que, antes que está hondo, ¿no? En la audiencia que la mayoría compuesta, si no por trabajadores, por dirigentes gremiales, ¿no? El sigamos sosteniendo aquí en Misiones Sur, el Ministerio de Trabajo. Y yo les contaba que cuando tuve que escribir el prólogo, me pidieron el prólogo, habrá sido a mitad de año, así todavía era el gobierno de Alberto Fernández con el secretario, el ministro de Economía, Sergio Tomás, ay Dios mío, ya no está mi cabeza. Estábamos mal, amiga, bueno, ¿por eso el apellido? Es Massa. Sergio Tomás Massa, está mi cabeza. Bueno, yo les decía que había tenido esta versión que se editó en la tercera, porque yo sentía justamente que estaba leyendo de nuevo el Nicholson para hacer el prólogo, metiéndome en una reedición de la situación descrita por Nicholson para 1914, con el tema de la desprotección, la brutal desprotección de los trabajadores en ese momento de Yerbales y Obrajes del Alto Paraná, pero que en el momento en que estaba escribiendo esto, y advierto otra vez, estábamos todavía con el presidente anterior, pero ya con un caos económico desatado y con una guerra brutal entre, digamos, sectores sociales, guerra expresada en términos económicos, de la puja económica, que me recordaba esa época. Así que bueno, la tercera versión es la que finalmente se editó y es la que, presentándola hoy, me hizo presentar de nuevo también esta idea del bucle temporal, ¿no? Ahora, en cuántas cosas vamos a lo más suave a lo más duro. En primer lugar, por la alteración de los usos y costumbres que implican la continuidad histórica, por lo menos de los 40 años de democracia. ¿Sí? Hay usos y costumbres que son los que, y los antropólogos sabemos bien, forman parte de rituales que reivindican, digamos, la confianza social, la solidaridad social, el acuerdo sobre bases institucionales muy claras. La primera alteración brutal que hubo a los usos y costumbres de la asunción presidencial ocurrió, a ver si lo recuerdan, cuando va a asumir el gobierno Macri. ¿Y qué hace? Se produce una ruptura en el proceso institucional, donde el presidente saliente le otorga los elementos del mando al presidente siguiente, se abrazan, el presidente siguiente da su discurso. En este caso, en el caso de Macri, inventó una cosa que era que la presidencia saliente vencía a las 24 horas del día 9, cuando la asunción iba a ser después del mediodía del día 10. Y para cubrir este lapso, designaron a Pinedo
como presidente provisional por 12 horas, sí. lo cual francamente nos sometió al mundo del absurdo. Bueno, de alguna manera aquí otra vez se vuelve a producir una ruptura en esta secuencia institucional que, como te digo, consolida alguna solidez acerca de la confianza de los procesos democráticos, aunque sean los procesos formales, ¿no? Entonces tenemos un presidente que asume jurándose a sí mismo. Nadie le toma juramento, se jura a sí mismo que va a cumplir fielmente con la Constitución Nacional. Esto es un despropósito, es decir, que a quién le vamos a pedir después que nos explique sus acciones, si en realidad juró sobre su propia y sacrosanta voluntad, y lo mismo hizo la vicepresidencia, ¿no? Inmediatamente después se retira de la Asamblea. La Asamblea Legislativa, ¿a quién representa? Por un lado, los diputados representa, digamos, los distintos sectores políticos que llegan a imponerse, digamos, por, bueno, el mandato popular en función de esa representación por partido. Es decir, representación por partido quiere decir por proyectos e ideas que son colectivamente seguidas y que los llevan como dirigentes a las listas en las que van a ser diputados o diputadas. Y por otro lado, la Asamblea Legislativa se compone de los senadores que ellos no representan partidos, ellos representan provincias, sí. en una distribución, digamos, que hace rato que se piensa que tiene que ser alterada, porque la distribución por provincias responde a la demografía ha cambiado, pero en fin, es lo que es. Entonces él tenía que hablarle de esa manera al pueblo de la nación y a las provincias dentro de una república representativa, democrática y federal. Ahí lo federal estaba representado por los senadores. ¿Y qué hace? El presidente apenas asume, le da la espalda a la Asamblea Legislativa, es decir, a la representación del pueblo de las provincias, sale a la explanada del Congreso, ¿y a quién le habla? Le habla a sus seguidores. Es decir, ahí se produce una partición de la ciudadanía, porque la ciudadanía a la que él se dirige y a que eventualmente le dará cuenta, es una porción cegada de la ciudadanía. Y solamente aquella que está constituida por sus propios seguidores. El otro hecho siguiente, en el mismo día, es que cuando recibe la visita protocolar de los representantes de Estado, y se supone que aquí se sellan los pactos, acuerdos, eventuales negociaciones a futuro con los otros estados soberanos, por primera vez no se escuchó quién representaba a quién. De manera que no estamos sabiendo si estuvo representación de Francia de qué nivel, representación de Alemania de qué nivel, es decir, no sabemos exactamente cuál fue el nivel de esa representación internacional que debió haber estado allí, digamos, rindiendo homenajes al nuevo presidente, como digo, atando lazos al futuro. Y esto es muy, muy significativo. Inmediatamente después se produce la jura de ministros. En secreto. Hasta en los gobiernos autoritarios, mira que tengo memoria, la jura de ministros era un acto público. Esta vez no lo vimos jurar. Es más, desconocemos el rostro, el tono de voz, el estilo de los ministros, salvo dos, porque han tenido que salir a hablar en estos confusos 5 días. Preguntada la ministra, también escuchamos a Mondino, preguntando a la ministra de Relaciones Exteriores Mondino, que obviamente tampoco vimos jurar, ¿por qué razón se había hecho a puertas cerradas la jura de ministros? Respondía alegremente lo siguiente: bueno, no tiene sentido porque esta es una celebración familiar. Bueno, si es una celebración familiar, el que los ministros que van a responder por las políticas de Estado del nuevo gobierno, entonces quiere decir que estamos claramente, como en estos 5 días vamos viendo, en una concepción de un Estado que se maneja a puertas cerradas. Y por todo lo que he dicho hasta acá, de un Estado al que la soberanía y las independencias o autonomías provinciales
no le parecen significativas de modo que pueda o deba referirse a ellas. Y bueno, y el último episodio de ese día domingo, que me parece bastante llamativo y que nadie se equivoque en lo que voy a decir, es que en la misa con ceremonial que está representando que la Argentina es un país abierto a todos los pueblos del mundo que vienen con sus propias religiones, y esto representa la ceremonia del Te Deum en la capital, vimos a un presidente que se aburría notablemente mientras hablaban los distintos representantes de las distintas iglesias, hasta que aparece el rabino. Y aquí quiero llamar la atención, porque el rabino no se dirigió a él como presidente, sino que le habló como una especie de niño que está siendo evangelizado. Y el niño respondió con un brillo en los ojos, una sonrisa de encanto, de seducción, absolutamente impropia de un mandatario recién asumido, pero sí propia de alguien, creo yo, que está procurando una identidad en ese plano, el de la religión, el de ser un representante de las fuerzas del cielo. Es más, es preguntado, el rabino le pregunta qué es lo que le pide a Dios. Y el presidente recién asumido responde como en voz baja, de manera que el rabino tiene que decir en voz alta, pide tal cosa. Es decir, realmente un comportamiento país que la celebración del Hanukkah volvió a ser puesta en escena. Así que todo esto en relación con protocolos, con el modo de asumir la máxima autoridad, la máxima representatividad de la ciudadanía de las provincias argentinas, desde el punto de vista de los usos y costumbres, resultó bastante tosco, bastante decepcionante, ¿no? Ana, vamos al tema. Sí. Pensaba esto, ¿no? Porque decías, en 5 días desde su asunción es como un tsunami de golpes, además, ¿no? Que cada día hay como un hecho nuevo que necesita tiempo, por lo menos para procesar, para problematizar, para profundizar, porque de ese domingo, después el martes de los anuncios, y después el jueves de los anuncios económicos, y el jueves de este protocolo que nos termina de aclarar, por si teníamos dudas, que el ajuste es con represión, digamos, cierra con represión. Sí, justamente aquí iba, querida, porque salvo esta tristeza de esta ministra de Relaciones Exteriores que me recordó a María Antonieta en un reportaje. María Antonieta dicen que cuando se preocupa por qué el pueblo de Francia reclama y le dice señora reina o su majestad porque el pueblo quiere pan, bueno, dice María Antonieta, si no tienen pan que les den torta, ¿no? Mondino replica esto en un reportaje cuando le preguntan acerca de la suba de precios, de que la gente entiende que todo está muy caro, que el salario queda cada vez más corto, y dice, bueno, si los precios les parecen muy caros, que no compren. Sí. Es lo mismo, María Antonieta, versión siglo XXI, como que no compren, compren harina, que no compren aceite, que no tengan pan en la mesa. No se puede vivir sin estas cosas básicas, ¿no? Es la condena al hambre. Pero dejemos de lado a esta mujer que creo que no está preparada para la función para la cual fue designada, y aquí yo recuerdo, eso, pura sospecha, pero en algún momento se hicieron denuncias acerca de que había una especie de, digamos, de remate de cargos, ¿no? Por lo menos en las listas de diputados del mileísmo era, bueno, se cotizaban esos cargos. Pienso si Mondino no es un caso así, cotizó, pero evidentemente tiene el talento para ejercer un ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora vamos a concentrarnos en estos dos ministros, los que estás mencionando, Caputo y Bullrich. A Caputo lo conocemos. Sí. Caputo es parte del déjà vu. Caputo es parte de un bucle temporal, pero extremadamente cercano. Caputo es el del endeudamiento hace años, ¿no? Y este señor se expresa y repite, pero agrega algo más, a los números mentirosos que planteó Milei, que dos son los que te voy a recordar. Milei, en el discurso a sus seguidores, en la Plaza del Congreso, dijo que si seguíamos así, la inflación podría llegar hasta el 15.000% anual. Esta cifra es un disparate, no hay cómo llegar a esa cifra
y Caputo la repitió. No hay cómo llegar a esa cifra, pero sí tiene una vuelta de tuerca. Es decir, cuando digamos a diciembre del año que viene, dentro de este estilo de gestión, la inflación sea, ponele, del 900% anual, dirán, uy, de que nos salvamos, al final conseguimos que no fuera del 15.000%. Creo que esto es una trampa lingüística para tontos, ¿no? Y la otra cifra que tiró Caputo, yo me ocupé de hacer la división, dice en un reportaje también, la leche en este estado de cosas, tal como venía, puede llegar a costar 60.000 pesos el sachet. Ok, como el dólar subió a 800 pesos, más o menos, a lo promedio, me ocupé de hacer la división, quiere decir que el ministro Caputo, un gran aficionado a la deuda con el capital internacional, estima que la leche podría llegar a costar $75. Mira, querida, si esto llega a pasar en el país del dólar, que es Estados Unidos, el ministro vuela las patadas, porque cuesta centavos de dólar. Entonces, nos están moviendo dentro del mundo del disparate, donde, aparte de lo que vos decís, y que yo dije como nos están dejando mormosos, una piña tras otra piña tras otra piña, para que no pensemos, nos están involucrando, metiéndole cabeza ideas de cifras que son absolutamente fantasiosas, lo cual es por lo menos llamativo, y gente que se dice que es economista teóricamente muy formado. Bueno, puede haberse formado teóricamente, pero de la vida real, la verdad es que no saben nada, ¿no? Bueno, y en eso estamos, es decir, rápidamente yéndonos hacia la pobreza extrema, dentro de una falta de plan. Porque aún hablándole a sus seguidores, cuando Milei dice que vamos a pasar momentos terribles y anuncia la estanflación como un programa de gobierno, cuidado con esto. Por eso que la estanflación era inevitable, pero ya ejerciendo en el gobierno, es un programa de gobierno. No nos dice cómo diablo vamos a salir de esta inflación, y tampoco lo dice Caputo, y tampoco lo dice nadie. Es decir, que acá no hay un plan. Es más que el brutal plan que ya estamos viendo de transferencia de ingresos alocada, rápida, antes de que podamos reaccionar y de alguna manera, a través de nuestros representantes, ponerle un poco de freno o alterar absolutamente el camino que estamos siguiendo. Según economistas, que yo no lo soy, la inflación generada por esta devaluación brutal de esta semana sería la tercera en magnitud, tercera devaluación en magnitud en tiempos de democracia. Las dos que están arriba en el ranking tenían las dos del gobierno de Alfonsín. Esta sería la tercera, pero quiero recordarte, porque yo sufrí en actividad la devaluación e inflación con el gobierno de Alfonsín, tuvo que irse mucho antes de que... Y quienes asumieron la gobernabilidad de ese país, los gerentes de la Bunge y Born, es decir, de las firmas que junto con otras como Dreyfus acapara aún hoy, y acaparaba en aquel momento, el comercio internacional de gas. Entonces, creo que este es el camino. Y bueno, y en ese plano, entonces, que aparece el garrote, es decir, el control social de mano de Bullrich. Ese control social no es muy largo, el articulado. Ya hay voces que dicen esto es inconstitucional. Un ministro de ninguna manera puede reglamentar algo que por lo menos requeriría un decreto presidencial, que altera funciones como las funciones de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad, que ella dice que van a estar en el control de calle. Esto está vedado para las Fuerzas Armadas de seguridad. Primera cosa, anula el protocolo que instala en su momento la ministra de Defensa, que fue Nilda Garré, acerca de que no se puede usar armas letales en la represión en las calles. La anula, es decir, es muy probable que tengamos letalidad en la, digamos, obvias protestas que se organicen en función de lo insoportable del estilo de vida que se nos está imponiendo.
el hecho de que en las estaciones de trenes serán apresados o por lo menos van a ser indagadas las personas que vayan con palos o con capuchas. Esto es atribuir al palo y la capucha una intención de delincuencia que de ninguna manera está. Esto es un despropósito. Yo me preguntaba, cuando los jubilados con nuestros bastones salgamos a la calle a reclamar por el congelamiento de nuestras jubilaciones, interpretarán que nuestros bastones son palos también y vamos a ser indagados. Algo muy terrible, que es el tema de que cuando haya niños o adolescentes en estos reclamos callejeros, los padres van a ser imputados, posiblemente que querrán hacer intervenir servicios